El año pasado, cuando viniste, fue que empecé el ayuno, el mismo día que empezó también mi esposo. Ese día que nos dijiste que levante la mano, que a partir de mañana empieza a ayunar. Bueno, nosotros levantamos la mano y desde el día siguiente empezamos y terminamos en Semana Santa. Y para mí fue un cambio de 360 grados, o sea, fue algo increíble porque primeramente en las misas en las que tú hacías, fuiste instrumento de Jesús para empezar para mi vida, porque en mi caso fue todo lo contrario, es lo que estaban mencionando las hermanas, ¿verdad? Yo sí tuve sanaciones físicas, espirituales y fueron muy grandes. En especial, una de ellas fue la del perdón, ¿verdad? Como yo no había crecido con mi mamá y con mi papá y había crecido con mis abuelos, ese era mi primer reto, por decirlo así, porque Jesús me decía exactamente a quién yo tenía que ir a pedir perdón y a quién yo tenía que perdonar. Mi papá vive en Argentina y en esos 20 días de ayuno aproximadamente, le dije a Jesús, no tengo cómo irme ahora, mi situación económica no está bien. Entonces le pedí a Jesús de todo corazón que mi papá pueda venir a mí. Y en esos días mi papá viene llegando a los 28 días de ayuno y se dio ese perdón, ¿verdad? Le pedí perdón a mi papá, también le perdoné. Y lo mismo pasó con mi mamá que vive en el interior. Jesús me dice en el ayuno 29-30 aproximadamente, tienes que ir a visitarle a tu mamá y hacer esto. Vas a pedirle perdón por esto, por esto, por esto. Exactamente me decía de qué tenía que pedirle perdón y de qué yo tenía que perdonarle a ella, ¿verdad? Y fue así. Ahí en esos días de ayuno empecé a experimentar lo que es el amor de Dios, que es el perdón, ¿verdad? Que para mí es muy grande y es así. Empecé a experimentar dones que yo no tenía antes, que hasta ahora sigo practicando, ¿verdad? Porque no, para mí no es fácil ser una persona normal y luego de repente cambia todo y inclusive dones que no es fácil de utilizar. Para mí no es fácil de utilizar. Y con el padre Francisco de la parroquia San Pedro y San Pablo, hablé muchas veces de eso, de los dones que me había dado Jesús, si realmente venía de Jesús o si no venía de él. Y fuimos discerniendo y pasaron mucho tiempo y él me decía que lo lleva a la práctica y todo eso y lo sigo haciendo. Y esos dones son, a través de mis manos, Jesús puede sanar a personas físicamente enfermas. Ujú. Un día en mi trabajo me tocó atenderle a una persona, como atiendo mucha gente todo el tiempo, que se había roto las manos, las muñecas, vino con yeso, la mano derecha, y estábamos hablando, me decía que le dolía mucho, que no va a poder más trabajar porque ya es de edad y como se rompió la mano y todo eso. Ocurrió así, ¿verdad? Hablando con la persona, Jesús me dice, pregúntale si quiere que se sane. Y entonces yo agarro y le pregunto, ¿quieres sanarte? Y me dice que sí, ¿quién no, verdad? Sí. ¿Crees en Dios? Le pregunto a la persona y me dice, sí, creo en Dios. Y en ese momento Jesús me dice, haz esta oración. Y recuerdo muy bien que me dice Jesús, primero quiero que pidas perdón por esta persona en silencio, sin que nadie te escuche, sin que nadie te vea. Entonces empiezo a rezar el Padre Nuestro. Recé como 3 veces que Él me indicó. Exactamente me decía, reza al Padre Nuestro. Luego el Ave María y terminas con un Gloria. Y, y pide fe para vos, pide más fe para vos y para esta persona y termina con el credo. Y así mismo lo hice, ¿verdad? Creo que 3 o 4 veces repetitivamente y me encuentro con la sorpresa de que la persona me dice, pero me sané, me dice, y yo, pero ¿cómo? No, no puede ser, ¿verdad? Y no, se sanó en el mismo momento, no tenía más nada. Es inclusive una persona a quien, a su hermana,
a quien yo conozco, ¿verdad? Que fue mi jefa, que fue la gerente del lugar donde yo trabajo, y me llama un día de eso y me dice, mira, mi hermana me dice que así así pasó, y yo sé que vos vas a misa, que vos vas a la iglesia y que esto y esto. Fuiste un instrumento de Dios, me dice en ese momento, ¿verdad? Y fue así, una semana después esta persona que se había sanado viene y me dice, me muestra las manos, así bailaba todas sus manos, y me dice, me sané, solamente venía a darte gracias y a decirte que voy a rezar mucho por vos. Y nada, sigo dándole seguimiento a las personas, las que recibieron sanaciones físicas y también espirituales, porque Jesús me habla mucho del perdón, para que yo pueda compartir lo que fue el perdón en mi vida, porque la mayoría de los casos siempre el perdón con los hijos, con la mamá, con la papá y abuelos inclusive, ¿verdad? Y siempre me toca. Y también quiero hablar un poquito de lo que es las almas del purgatorio, porque cada vez que voy, me confieso o hablo con el sacerdote, siempre me ha pedido desde el primer momento de mi ayuno, como penitencia, rezar por las almas del purgatorio. Y un día una hermana de comunidad, que es de Soldados de Jesús y de María, de la misma parroquia donde voy, me viene y me dice, Miriam, yo te soñé a ti, yo te he visto que vos estabas rezando y que vos estabas en una esquina en el cielo, le pude ver a Jesús y a la Virgen, y vos estabas rezando y todas las personas con nombre que han fallecido que vos estabas pidiendo estaban ingresando al cielo a contemplar la luz del rostro del Padre, me dice. Y yo puedo decir que eso es así, porque Jesús específicamente en cada misa que yo asistí, e inclusive ahora online, en la parte donde se reza por las almas del purgatorio, Él me dice, tienes que ahora pedirme por las almas del purgatorio que son de la primera generación, me dice. Después me dice, de los primeros cristianos, los segundos cristianos, y así me va diciendo exactamente por quién pedir, ¿verdad? Y siempre me dice, haz un rosario por ellos. Y todos los días procuro de hacer el rosario. Yo antes no era de rezar el rosario, me costaba muchísimo. Y con el ayuno, pues pude vencer esa tentación, la que no me dejaba rezar. Es impresionante cómo el Señor obra. Cambió mi familia paterna, materna. Mi hijo tiene ahora 9 años y cuando hicimos el ayuno con mi esposo, él todos los días dice, quiero ser sacerdote, quiero ser sacerdote. Y me dice, cada vez es más fuerte, mamá, porque siento que quiero ser sacerdote. Y todos los días está ahí con la misa online en Televid y le encanta. Y cada vez él es más así, reza mucho, hace el rosario solo, inclusive en la parroquia muchas veces él hace el rosario. Y así cambió muchísimo mi familia paterna y materna, le doy un seguimiento todo el tiempo. Ellos rezan ahora todos los días, muchas cosas. Cambió totalmente. Sanaciones físicas, espirituales, todo. Y sigue sanando todos los días en mí y en mi familia. Gloria a Ya no, Dios. ya no tengo ansiedad, cosa que tenía antes muchísimo, cualquier cosa. Me agarraba depresión todo el tiempo y Era ya nada ahora. la ansiedad que te estaba atacando antes. Sí, tenía mucha ansiedad y todo era, me agarraba ansiedad y ya quería comer, comer, comer todo el tiempo. Y nada, todo este año que pasó con mi esposo, los miércoles y los viernes seguimos ayunando, inclusive últimamente siento más fuerte todavía el ayuno en mí porque Jesús me dice, tienes que tomar solo agua, no pan. Y me siento mucho mejor que cuando estoy comiendo pan. Y eso es una cosa rarísima para mí, porque yo como mucho, parezco flaca, pero como mucho. Y nada, es impresionante. Sí, seguimos ayunando siempre. Mi hijo también de 9 años, él ayuna, pero no con comida. Él más bien me dice, mamá, hoy no voy a ver la tele y voy a ofrecer eso por las almas del purgatorio. Todas las cosas que hacemos desde que nos levantamos hasta irnos a la cama ofrecemos por las almas del purgatorio y también por nuestra conversión y el de todos los pecadores del mundo entero.
todos los días Jesús me pide hacer eso. Wow, qué bonito. Además recuerdo bien el testimonio de una chica de Paraguay, de Asunción, que decía que por cada día de ayuno, en este momento de pandemia, hay mil almas que salen del purgatorio para el cielo. Así es. Salen muchísimas y no nos damos cuenta del valor del ayuno. Y lo hacemos con amor de Dios, no por vanagloria. Podemos crecer mucho en esta caridad. Sí, nos ayuda a crecer. A mí me ha ayudado muchísimo a crecer en la caridad. Es más bien muchas veces no solamente es dar cosas, sino que me envía a personas que necesitan consuelo, abrazos, unas palabras de aliento. Inclusive en estos días recibí a una persona en mi trabajo que lloraba mucho porque falleció su mamá y estaba muy triste. Y me dice, quiero suicidarme, no quiero saber nada. Y era muy triste, ¿verdad? Y yo le escuché y ya mis compañeros de trabajo me retaban todo porque había mucha gente para atender y como estoy en atención al cliente, entonces le dije, tuve que enfrentarle a mi jefa y decirle, jefa, discúlpame, estoy haciendo mi trabajo, le dije. Porque eso es mi trabajo. En mi trabajo me piden tener empatía, escuchar y bueno, ellos me estaban reclamando por lo que estaba tardando mucho, ¿verdad? Pero a mí jamás me importó porque yo sentía lo que hacía, era Jesús el que estaba en mí, no era yo. Y justamente cada vez que estoy ayunando es donde más Jesús hace las obras de caridad. Es impresionante. Las veces que estoy ayunando, inclusive estas 2 veces que solo fue agua en todo el día, sin probar un bocado de nada, Él envía personas para sanar, ¿verdad? Y ya sean físicas o espirituales. Es impresionante todo lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Poco a poco los ayunos os descubre los dones, el ayuno, la caridad y la oración, os descubre el don dentro de ti y lo puedes ofrecer a los demás. Entonces,